Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Bien, profe, gracias a Dios. Me alegra que todo esté bien. ¿Cómo va ese camello? ¿Cómo van los turnos? ¿Cómo está la familia? Bueno, muchachos, vamos a empezar ya la formación del día de hoy. Vamos a continuar hoy, lógicamente, con lo que veníamos de la clase pasada, que es la Ley 2196 de 2022, el llamado Estatuto Disciplinario Policial. Y hoy vamos a ver en detalle lo que son las faltas gravísimas, que ya como lo dijimos, lo habíamos dicho en la formación pasada, eh, exigen mucho más del comportamiento por parte de la autoridad policial. Hacíamos de hecho una comparación con el Estatuto Disciplinario General que se aplica a los demás servidores y detectábamos algunos puntos de desigualdad, puesto que se le exige menos a esa clase de funcionarios y al policía como tal se le exige más, que incluso llega el ámbito disciplinario, llega hasta en actos estando de descanso, por ejemplo. Es decir, cuando no se usa el uniforme, cuando no se porta el uniforme, estando en ciertas circunstancias o por fuera del turno. Esto, pues, lógicamente, le es exigible más al policía que cualquier otro funcionario público. Veíamos en la clase pasada la definición de las sanciones eh, en esas cuatro modalidades y en el día de hoy vamos a hablar o vamos a detallar el artículo que clasifica estas sanciones o estas faltas gravísimas a las cuales se le aplica, pues, lógicamente la destitución o la inhabilidad general como sanción, ¿no? Destitución o inhabilidad general. Pues, como lo vimos, lo habíamos visto ya, la destitución es la que consiste o consiste en la terminación de la relación del servidor público
con la institución policial. Y la inhabilidad general implicaría la imposibilidad para ejercer la función pública de cualquier cargo o función por el término que se señale en el respectivo fallo. Pasemos entonces al artículo 45 de la citada ley, donde se nos estipulan cuáles son las faltas gravísimas. El numeral primero nos dice que es una falta gravísima causar intencionalmente daño a la integridad de las personas o de los bienes como consecuencia del exceso en el uso de las armas, de la fuerza o de los demás medios coercitivos o con otros elementos no reglamentarios. Esta causal de falta disciplinaria se da mucho en la práctica, se comete mucho por parte del uniformado, donde por el exceso en el uso de la fuerza causa daño a la integridad de la ciudadanía en determinados aspectos o en determinadas circunstancias que se puedan cometer. El numeral 2 nos estipula que también es una falta gravísima privar ilegalmente de la libertad a una persona o demorar injustificadamente su conducción ante la autoridad competente o negar información sobre su paradero. Privar ilegalmente de la libertad a una persona o demorar injustificadamente su conducción ante la autoridad competente o negar información sobre su paradero. Sabemos que una de las formas de privar ilegalmente de la libertad a una persona es mediante una orden de captura o, en un segundo caso, por la configuración de la fragancia, ¿cierto? Y muchas veces en los procedimientos de policía, por el afán de dar resultados, por el afán del comandante de exigir estos resultados, se cometen errores al momento de privar de la libertad a una persona o a un ciudadano. Tenemos, por ejemplo, el caso donde un cuadrante de la policía es llamado por la ciudadanía por una riña entre vecinos. Al llegar los agentes al lugar del llamado, identifican que eh, entre vecinos había existido una discusión y se habían ido a los golpes, se habían propinado golpes mutuamente, pero una de estas personas estaba con cierta daño corporal que requería, lógicamente, que se le hiciera por lo menos una revisión por parte de medicina legal o ir a un centro de salud para revisar las posibles lesiones sufridas. Cuando llega eh, el agente de policía, el vecino le argumenta que quien le propinó esas lesiones fue la señora X. La señora X me propinó esas lesiones. Y luego de que pues, el mismo agente de policía acompaña a la presunta víctima a medicina legal, se le hace el examen respectivo y se le dictaminan 10 días de incapacidad. El agente procede a capturar en flagrancia a la vecina que supuestamente le había propinado estas lesiones y hace todo
procedimiento de privación por la flagrancia y pone a disposición de la fiscalía el caso. ¿Ustedes qué piensan de eso, de ese caso que acabo de referir? Si era la privación de la libertad de esta persona, si fue legal o fue ilegal. ¿Qué me pueden decir ustedes de ello? ¿Alguien que quiera participar? En ese ejemplo que se acabó de proponer, tenemos que lógicamente existió una privación ilegal de la libertad, puesto que el agente de policía nunca vio la flagrancia, porque simplemente él llega al lugar y es informado por parte del otro vecino que la señora X le propinó las lesiones personales, pero en ningún momento el agente de policía fue testigo de los hechos, en ningún momento fue testigo, porque él lógicamente llega después de haberse cometido esas lesiones. Entonces, en ese orden de ideas, no existe flagrancia y por lo tanto, en ese ejemplo, la privación de la libertad de esa persona es totalmente ilegal y se comete la falta gravísima y por esa falta de información o por esa ignorancia en el procedimiento, ese agente de policía se puede ver involucrado, lógicamente, en un proceso disciplinario enfrentando una falta gravísima. Entonces, ven la importancia de la lectura de la norma de este artículo que estamos verificando del estatuto, donde claramente nos indica que privar ilegalmente de la libertad a un ciudadano es una falta gravísima y se enfrenta a un proceso disciplinario. Por eso hay que ser muy meticuloso, hay que conocer muy bien los procedimientos policiales para no cometer este tipo de conductas que puedan configurar una falta gravísima, ¿no? Ah, El numeral tercero del citado artículo también nos estipula que es falta gravísima permitir o dar lugar a la fuga de una persona capturada, detenida o condenada, de cuya vigilancia o custodia haya sido encargado o disponer su libertad sin estar facultado para ello. En la clase pasada, en la formación pasada, estuvimos tocando este tema o este numeral y la participación fue pues masiva, fue bastante ilustrativa frente a casos en donde la Policía Nacional, sin tener facultades de custodia, es sometido a a esa investidura, si se puede decir de esa manera, agravando la situación porque no se cuenta, de hecho, con una infraestructura acorde, propicia para poder ejercer verdaderamente la custodia de una persona capturada, de una persona detenida, ya sea por una medida de aseguramiento que apenas está enfrentando el proceso penal o que haya sido condenada. Y lógicamente, esas falencias, tanto de no recibir, de hecho, una formación acorde para poder ejercer esas funciones de custodia, no recibir esa formación en las escuelas, cuando se están en las escuelas de formación, aunado al hecho de la falta de infraestructura, porque, como lo decíamos en la clase pasada, en los ejemplos que vemos a diario, porque eso se vive en muchos municipios de Colombia, donde se improvisan viviendas, se improvisan habitaciones para albergar
al personal detenido, al personal que está puesto a disposición de un proceso penal. Se improvisan estos bienes inmuebles que no tienen, no cuentan con la infraestructura para poder garantizar precisamente que no se fuguen. Y resulta que en el caso de una fuga, desafortunadamente es al señor patrullero, al señor subintendente, a la Policía Nacional, quien le inicia un proceso disciplinario porque supuestamente permitió o dio lugar a la fuga de esa persona capturada o detenida, configurándose una posible falta disciplinaria gravísima y con eso generando pues lógicamente una injusticia frente, inclusive con el solo hecho de abrirle un proceso, ya empieza de manera injusta, puesto que no se contaba, como ya se dijo, ni con la idoneidad subjetiva para poder ejercer esa función de vigilancia custodia, sobre todo de la custodia, y aparte de eso con una logística que no cumple y por lo tanto a nivel nacional el porcentaje de fuga de presos es siempre alta, ¿no? Porque eso están en constante fuga de presos estas personas capturadas o detenidas. Vayamos ahora al numeral 4 que nos indica que también es una falta gravísima manipular imprudentemente las armas de fuego, material de guerra, elementos o elementos menos letales, o utilizarlos en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias que produzcan dependencia física o psicológica. Con eso vemos, pues lógicamente, que el policía debe siempre de cumplir con esos manuales en el manejo de las armas de fuego, porque pues, lógicamente sabemos que el manejo de armas de fuego por parte de las instituciones del Estado legítimas, como la Policía Nacional, deben siempre cumplir con ese decálogo frente al manejo de las armas, puesto que es una actividad de sumo peligrosa, de hecho, para la propia integridad de aquel quien maneje el arma o el material de guerra respectivo, y pues mucho menos llegar a utilizarlos en estado de embriaguez o bajo, lógicamente, efectos de alguna sustancia psicotópica o que produzca dependencia física o psíquica. Y ya como lo venimos indicando, este tipo de conductas también aplican para cuando se encuentra el policía en descanso, ¿no? Ya lo vamos a ver en su momento en el parágrafo del artículo que nos indican este tipo de faltas gravísimas, da razón a ello. Fíjese cómo el parágrafo final del artículo 45 que estamos estudiando indica que cuando la conducta no pueda adecuarse a ninguna de las anteriores faltas, en virtud de los principios de especialidad y subsidiariedad, constituirá falta gravísima realizar o incurrir en una conducta descrita en la ley como delito a título de dolo. Cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia del cargo o la función, o cuando se encuentre, ojo con eso muchachos, o cuando se encuentre en periodos de descanso o situaciones administrativas, tales como la franquicia, permiso, licencia, vacaciones, incapacidad, excusa de servicio, hospitalización
etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de faltas o la falta disciplinaria para el policía siempre se va a aplicar, estando tanto en servicio como cuando se encuentre de descanso o en situaciones administrativas de esa índole. Se le exige más al policía, se le exige casi la perfección, diría yo. Entonces hay que tener mucho cuidado, muchachos, y conocer bien esta norma, leerla cada vez que se tenga el tiempo, verificar si lo que yo estoy haciendo en el servicio o lo que hago por fuera del servicio no vaya a ser que esté estipulado como una falta, ya sea grave o gravísima. El numeral quinto nos indica que constituye una falta gravísima también solicitar, ofrecer, recibir directa o indirectamente dádivas o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero con el fin de ejecutar, omitir o extralimitar el ejercicio de sus funciones. Importante este numeral quinto, muchachos, porque los verbos rectores de esta falta, que nos indica que es solicitar, ofrecer, recibir, ese recibir, se puede dar un ejemplo en el caso de que en el parque de un municipio, el tendero que tenga esa afinidad con la Policía Nacional, les ofrezca tomarse una gaseosa a los señores agentes del cuadrante, pero en el momento en que están allí son grabados, porque ahora todo el mundo anda con celulares, con Android que tienen cámara para grabar y los graban y les arman un informe, lo pasan a la estación de policía, un informe escrito, así sea anónimo. Ya sabemos que los escritos anónimos proceden para abrir una indagación y resulta que los meten en problemas en un posible proceso disciplinario que configura una falta gravísima el solo recibir eso. ¿Qué haría yo, muchachos, sabiendo que ese numeral 5 nos está describiendo? El verbo rector nos describe esa falta y gravísima, pues abstenerse de recibir estos favores. Hay que abstenerse, muchachos. Hay que cuidarse, porque de hecho en la práctica hemos tenido casos de la vida real, casos verdaderos, donde por ese ejemplo que yo doy, les abren procesos disciplinarios. La Oficina de Control Disciplinario lo que hace es encuadrar en este numeral 5 porque según ellos se recibió esa dádiva para omitir o para ejecutar o para inclusive extralimitarse en el ejercicio de alguna función. Por eso es importante, muchachos, que ustedes sepan esto y que siempre lo recuerden. No, señor fulanito de tal, muchas gracias. No recibo ningún tipo de bebidas, no se preocupe por mí, así estoy bien. De todas maneras, le agradezco su atención. Sale más barato hacer eso. Así les dé pena, pero sale más barato hacer eso que recibir algún tipo de bebida porque eso se tiene como una dádiva. Y como les digo, siempre van o posiblemente ocurra de que van estos ciudadanos que no van con la policía y están siempre con el celular pendientes de grabarlos para poder eh, malinformarlos y que se les abra un proceso disciplinario. El numeral sexto nos dice que realizar, promover o permitir actividades tendientes a paralizar total
o parcialmente la prestación del servicio que corresponde a la institución. Pues lógicamente esto se puede equiparar al hecho de que alguien quiera promover actividades que tiendan a paralizar, es decir, como un paro. Nosotros sabemos que esta cuestión de los paros o de las huelgas es un derecho que aparece en la Constitución Política de Colombia, pero se aplica es a los civiles, a los trabajadores, pero no a la Policía Nacional, a las fuerzas militares ni a la Policía Nacional se le aplica o se le da ese derecho de hacer una huelga o un paro por X o Y motivo, por X o Y inconformidad. De hecho, pues no he visto hasta el día de hoy un hecho que pueda configurar esta falta, pero como les digo, siempre es importante hacer lectura y recordar lo que no se debe hacer, el hecho que está estipulado como falta para poder evitar y tener pendiente eso. Y sobre todo, muchachos, que lo importante de esto también es que ustedes se están preparando con estas formaciones para un examen de ascenso y lógicamente puede ser pregunta del mismo examen, ¿no? Entonces toca, de hecho, repasar muy bien estas normas y sobre todo la clasificación de las faltas y sus sanciones. El numeral 7 nos indica que facilitar, exhibir, divulgar, suministrar, sustraer, permitir u ordenar el acceso a expedientes, documentos, archivos, información a personas no autorizadas legalmente para cualquier fin ilegal. Lógicamente, lo que nos quiere decir este numeral es una facultad que tienen los funcionarios, los policías que trabajan o que laboran en juzgados penales militares, que laboran en oficinas de control disciplinario interno y que tienen lógicamente el acceso a esos expedientes, a esos documentos, a esos archivos, esa información que está sometida a una reserva legal y que lógicamente en el momento de poder facilitar unas copias se tiene que hacer dentro del proceso respectivo ordenado mediante un auto, ya sea del juez o ya sea del funcionario competente quien lleva el proceso disciplinario para poder facilitar de alguna manera o suministrar estos expedientes. Aquel que no lo haga conforme a ello, inmediatamente va a cometer este tipo de falta gravísima porque facilitó el acceso a los mismos de manera ilegal a personas no autorizadas, por ejemplo, que no sean parte del proceso, que no sea el disciplinable, que no sea el abogado defensor del disciplinable, que no sea el investigado dentro de un proceso penal militar o la defensa de este investigado. Inmediatamente pues se va a configurar este tipo de conducta que es gravísimo. El numeral octavo nos indica que también es una falta gravísima realizar sobre una persona conducta indebida que implique tocamientos de naturaleza o contenido sexual. Aquí la norma pues eh, lógicamente protege el ámbito de la sexualidad de cualquier persona, porque aquí la misma norma nos indica como falta gravísima a una persona, independientemente de la edad y de su condición, se va a proteger esa esfera de dominio frente a cualquier tocamiento de naturaleza o contenido sexual. Es muy importante estas, estas cuestiones, ¿no? Porque pues también nos hemos enfrentado, como ejemplo, a casos donde eh, el policía por tener de alguna manera un gesto, toca a la persona, toca a la mujer, la toca en una pierna y resulta que eso es mal interpretado, se abre o se elabora un informe y se le abre un proceso disciplinario. Por eso aquí se habla de tocamientos, tocar. Entonces ya sabemos que
a como dé lugar, hay que evitar estos gestos que se hacen con el cuerpo para evitar precisamente esto. No es necesario que haga parte de la amabilidad que se tiene que tener frente a ciertas relaciones interpersonales el hecho de estar tocando, el hecho de estar abrazando, el hecho no. Hay que cuidarse de eso, hay que cuidarse de eso, se mantiene una conducta donde si se va a ser amable se dice de manera verbal y no con tocamientos porque se puede malinterpretar y llevar a un informe que vaya a distorsionar la realidad y que describa conductas de contenido sexual cuando no fueron así. Y fíjese que, mire, numeral 8 del artículo, falta gravísima. Entonces hay que estar muy pendiente de eso, muchachos, muy pendiente. Inclusive hemos visto hasta ejemplos más coloquiales donde por un tocamiento de estos, un toque van a decir que es que se está coqueteando. Si en eso ya se transgiversa y uno como hombre, pues trata de no realizar ese tipo de cuestiones, pues más ahora ustedes porque la misma norma lo está diciendo. Ojo con los tocamientos. El numeral octavo nos describe, nos describe conductas o actos que constituyan maltrato animal y como consecuencia causar en su muerte. Ya ustedes saben, muchachos, que esto es una conciencia que me parece muy buena, estas normas que se han creado para poder proteger a los animales y la dignidad de los animales. De hecho, hemos tenido casos donde se han grabado a ciudadanos, a personas cometiendo este tipo de vejámenes en contra de los animalitos y causan inclusive la muerte. Pues, lógicamente, este tipo de conductas que es socialmente reprochables, no aceptables, lógicamente, para la Policía Nacional, pues se tiene como una falta gravísima en ese caso de que se constituya este tipo de actos frente al maltrato animal y que como consecuencia causen la muerte del mismo. El numeral 10 nos indica que la utilización o utilizar el cargo o función para favorecer o participar en actividades o controversias de partidos, movimientos políticos, campañas, así como inducir, determinar o presionar a respaldar tales actividades o movimientos. Chachos, nosotros sabemos que la Policía Nacional es una institución del Estado legalmente constituida y que es supremamente objetiva frente a cualquiera de estas formas de participación ciudadana y sobre todo movimientos políticos, campañas y demás, como pues estamos viviendo de hecho en estos días y en la otra que se viene, en mayo. Ese cargo o función que ustedes ejercen no puede favorecer en ningún tipo. Dentro de esas funciones que se deben desplegar para el día de las elecciones es simplemente la seguridad de la ciudadanía, que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto sin ningún problema, pero no que esa función que ustedes vayan a ejercer se vaya a transgiversar o vaya a favorecer a algún partido. El numeral 10 nos dice que en el ocurrir esa utilización del cargo o función configuraría la falta gravísima. Asimismo, el numeral 11 nos describe una conducta parecida, donde nos dice que utilizar el cargo o función para fomentar, facilitar, promover, instigar, entrenar o ejecutar actos tendientes a la formación o permanencia de grupos al margen de la ley, promoviéndolos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o hacer parte de ellos. Lógicamente, pues una falta supremamente gravísima en el caso de que pues, la función policial se facilite, ¿no? En el caso, por ejemplo,
que en las carreteras del país se facilita el paso de contrabando. Lógicamente, con eso ya inmediatamente se comete un delito y también se comete una falta de tipo disciplinaria gravísima, porque con esa conducta se utilizó el cargo para facilitar, lógicamente, estas cuestiones de grupos al margen de la ley que puedan ejercer algún tipo de transporte de contrabando. El numeral 12 nos lleva a describir una conducta que prácticamente se tiene como un enriquecimiento ilícito, incrementar injustamente, incrementar injustificadamente el patrimonio directa o indirectamente en beneficio propio o de un tercero, así como permitir o tolerar que otro lo haga. Lógicamente, estamos frente a una conducta de tipo penal que inclusive el parágrafo final de este artículo que estamos estudiando nos está diciendo, indicando que cualquiera que cometa un delito de carácter doloso que no esté dentro de la clasificación que estamos mirando, aún así es una falta gravísima y se va a tratar como tal. El numeral 13 nos trae que cuando se está en desarrollo de actividades del servicio, se realizan actos o prácticas sexuales de manera pública o dentro de las instalaciones policiales. Ojo con eso, muchachos. Ojo con estas cuestiones pasionales, donde el policía o la policía realiza actos o prácticas sexuales dentro de las instalaciones policiales. Podríamos catalogar como una práctica sexual un beso. El beso se tiene como una práctica sexual, inclusive, no solamente el acto propiamente dicho, el coito, sino que también una práctica sexual es esa. Hay que cuidarse muchísimo, muchísimo de eso, puesto que dentro de las instalaciones policiales es como ordene o emita órdenes. La función debe ser única y exclusivamente frente al servicio de policía. Cuidarse de todo ello, puesto que con con esta numeral que nos describe esa conducta, prácticamente se está frente al desarrollo de una actividad del servicio donde precisamente se cometen actos de manera pública o dentro de las instalaciones policiales. Falta gravísima. La numeral 14 nos dice que coaccionar o incitar a servidor público o a particular que cumpla función público para que cumpla función pública, perdón, para que ejecute, omita, profiera acto contrario al cargo o funciones. Nada de coaccionar, nada de esas coacciones, porque yo estoy vestido o yo soy policía, entonces yo puedo tratar de obligar o de incitar a algún servidor para que ejecute un acto contrario, de hecho, al cargo o funciones. Eso no se puede. Deben tener mucho cuidado con eso, muchachos. El numeral 15, que nos habla de apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, elementos, documentos o pertenencias de superiores, subalternos, compañeros, particulares o permitir que otro lo haga. Estamos, por ejemplo, frente a casos donde por X o Y motivo el policía tiene acceso a una motocicleta incautada por un delito y este policía trata de apropiarse de la motocicleta y empieza a usarla de manera personal. Ese ejemplo lo vimos en un caso que se tuvo. Una motocicleta que fue incautada en la comisión de un delito. Al policía se le hizo fácil apropiarse de ella y empezar a usarla de manera particular dentro del proceso disciplinario. Se llegaron las pruebas que demostraban lo pertinente y se enfrentó a un proceso disciplinario
que al final fue destituido de la policía por la aplicación de este numeral 15. El numeral 16 nos dice, nos indica que constreñir, comprometer o inducir al subalterno, al superior, compañero o particular para que omita información acerca de una conducta punible o disciplinaria. Fíjese la gravedad de esto cuando se trata de inducir, por ejemplo, a un subalterno, que es lo más factible, a un compañero, porque a un superior de pronto puede ser más difícil, pero los casos se han dado es frente al subalterno. Esa, el tratar de inducirlo para que el subalterno omita una información acerca de una conducta punible. Esos casos se ven muy a menudo donde se tiene conocimiento de la comisión de una conducta punible o casi siempre también disciplinaria esa misma conducta, pero por su condición de superior se induce al subalterno o inclusive lo comprometen de cierta manera para que se vaya a omitir esa denuncia de la conducta punible que se cometió, inmediatamente se abra un proceso disciplinario y encaja perfectamente ese acto o esas acciones encajan perfectamente en este numeral 16, configurándose con ello, lógicamente, una falta disciplinaria gravísima. El numeral 17 nos indica que causar daño a su integridad personal, o sea, la integridad propia, ¿no? El policía que se causa daño a su integridad personal, permitir que otro lo haga, realizarlo a un tercero, fingir dolencia, discapacidad o muerte para obtener el reconocimiento de una pensión, excusa médica o prestación social en beneficio propio y de un tercero, como una inutilización de manera personal. Es un delito penal militar y en este caso una falta gravísima, propinarse daño a la propia integridad para obtener una discapacidad, para obtener un permiso, para no ir a prestar de pronto el servicio que se tenga que prestar y se causa esa lesión. Se está frente a una conducta de carácter disciplinario gravísima, falta gravísima. El numeral 18 nos indica que prestar a título particular o a través de terceros servicios de asistencia, representación, asesoría en asuntos concretos de los cuales conoció en el ejercicio de su cargo o funciones. Este numeral, esta conducta se ve mucho, muchachos, en la práctica, donde por X o Y motivo el policía atiende el caso de policía, un accidente de tránsito, un homicidio, y en medio de esa ganas de ayudar a la comunidad, empieza a dar asesorías a los involucrados en esa acción, en ese accidente de tránsito o en ese homicidio. Ojo con eso, muchachos, porque miren lo que trae el numeral, miren lo que dice la norma. Prestar asesoría en asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de su cargo o función. Ojo con eso. Si el ciudadano le pregunta, señor agente, mire, es que ¿a quién pudiera llamar yo? ¿A qué abogado para que me colabore aquí con el accidente? No, señora, yo no tengo conocimiento del caso. Mire a ver a quién llama de sus familiares. Yo no puedo prestar ese tipo de asesoría. Yo no le puedo indicar el número de contacto de un abogado que es experto en ese ámbito de accidentes de tránsito. Eso llega, esa información dada por usted, se llega a filtrar por parte de alguna
persona participante de estos hechos o que se ve involucrada o sea una víctima dentro de ese hecho de un accidente de tránsito, pues lógicamente le van a pasar parte que llaman, le van a hacer un informe, se lo van a pasar y se va a enfrentar a este tipo de falta disciplinaria gravísima solamente con ese hecho. La función de policía, en el caso, por ejemplo, de un accidente de tránsito, es llegar, verificar, prestar seguridad, lo que se tenga que hacer, excepto representar, dar asesoría. Yo le ayudo, venga, yo conozco un abogado muy bueno, cuidado con eso. Hemos visto casos disciplinarios reales donde el policía es sancionado con destitución. Numeral 19. Vincular, facilitar, mediar o permitir la incorporación o ascenso en la institución de personas sin completar los requisitos. Aquellos funcionarios de policía que están con facultades de incorporación en las escuelas de formación, por ejemplo, que están con facultades de incorporación de bachilleres al servicio militar obligatorio como auxiliares de la policía. Se debe ser muy estricto en el cumplimiento de esos requisitos para poder ser incorporados el personal. Si se llega a detectar que se vinculó mediante haber permitido la incorporación sin completar los requisitos, inmediatamente es una falta gravísima y se enfrenta a la destitución. El numeral 20 nos trae que suministrar, facilitar, sustraer, utilizar la información institucional sin autorización o para cualquier fin ilegal, contravencional, comportamiento contrario a la convivencia o para beneficio propio o permitir que otro lo haga. 21. Conducir, operar, tripular o navegar vehículos, maquinaria, aeronaves o motonaves en estado de embriaguez cuando se encuentre en periodos de descanso o situaciones administrativas tales como franquicia, permiso, licencia, vacaciones, incapacidad, excusa de servicio, suspensión o en hospitalización, así como en vigencia de medidas sanitarias. Entonces, mi policía que estando de franquicia, de permiso, se tomó unas cervezas en una fiesta inclusive familiar, va de regreso a casa con su esposa, con un hijo, con sus hijos, y es requerido por una autoridad de tránsito. Está conduciendo el vehículo en estado de embriaguez. Alcoholímetro, sensor de alcoholímetro, se activa. ¿Qué le va a pasar a mi señor policía? Pues lógicamente, su comparendo, inmovilización del vehículo. Y aparte de eso, se configura una falta disciplinaria gravísima. Se va a enfrentar a la destitución. Miren lo importante de ello y lo que veníamos ya haciendo o lo que venimos recalcando en estas últimas clases de formación donde el mismo estatuto disciplinario le exige más al policía, le exige más que a cualquier otro servidor. Por ejemplo, en esa misma circunstancia, en ese mismo ejemplo, que en vez de un policía sea un señor procurador, ¿qué le puede pasar a ese señor procurador? Estaba de descanso, un fin de semana. No, por por ese acto no se le va a abrir ningún proceso disciplinario, simplemente pues tendría las sanciones administrativas pertinentes
pero nunca se va a enfrentar a un proceso disciplinario por esa actitud. Mientras que al policía, estando de franquicia, permiso, licencia, vacaciones, se le aplica. Estando o no estando, se le exige más al policía. Entonces, ojo con eso, muchachos. Cuando vayan a consumir bebidas alcohólicas en fiestas, pues lógicamente es fácil, conductor elegido o coja un taxi. Cuídense mucho de esos muchachos porque donde lleguen a ser detenidos en estado de embriaguez, conduciendo un vehículo inmediatamente, las sanciones administrativas y se enfrentan a un proceso disciplinario. Falta gravísima porque estaban conduciendo un vehículo en estado de embriaguez. El numeral 22 nos trae un listado frente a los bienes de la Policía Nacional, que son puestos bajo responsabilidad, ¿no? Nos dice el numeral 22 que respecto de estos bienes, que son de la Policía Nacional y de otros puestos bajo su responsabilidad, uso, custodia, administración o transporte, realizar las siguientes conductas a título de dolo. A. Retenerlos, ocultarlos o apropiárselos. B. Usarlos en beneficio propio o de terceros. C. Darles aplicación o uso diferente. D. Dañarlos, cambiarlos o desguazarlos. E. Entregarlos a personas distintas de su verdadero dueño. F. Conducirlos u operarlos en estado de embriaguez. Y G. Malversarlos o permitir que otro lo haga. Tiene mucha lógica, muchachos. Todos estos bienes que son de la Policía Nacional o vienen de otras personas que son puestos bajo la responsabilidad de cada uno de ustedes, el uso, la custodia, se debe tener un estricto orden frente a ello y respeto por parte de esa función que se está prestando. No se puede ocultar, lógicamente, mucho menos apropiárselo, ni deben usarse para el beneficio propio de terceros. Sin embargo, en la práctica se da mucho eso, es decir, todo lo contrario. Sabemos, por ejemplo, el señor comandante de la estación, como para no entrar en rangos, el señor comandante de estación quien tiene una camioneta asignada y el señor comandante de estación manda o le ordena al conductor que le recoja a la esposa en el trabajo y la lleva a hacer mercado o que recoja a los hijos en el colegio y se los lleva a la casa. En el caso de una investigación que se logre comprobar que ese bien que es de la Policía Nacional es un bien fiscal, pertenece a la policía, a la nación. Se llega a comprobar que se usa esa camioneta en un beneficio propio porque lógicamente no es función de la policía, no es función de ese conductor transportar a la esposa de su comandante, llevarla a hacer mercado, llevarla a salón de belleza o llevar a sus hijos al colegio, pues lógicamente se está cometiendo una falta disciplinaria gravísima, entre otras cosas gravísimas, y lógicamente se va a enfrentar a una destitución. Este ejemplo se da mucho en la, en la vida real, en la práctica. Sin embargo, pues eh, se ha vuelto de hecho algo pues muy normal, ¿no? Tan normal que frente a ello no se hace ningún tipo de denuncia, no se interpone algún tipo de queja, así sea un anónimo, pero en el caso de que se llegue a presentar, lógicamente encuadra perfectamente en este numeral 22 y ese comandante de estación se va a enfrentar a un proceso disciplinario frente a una falta gravísima. Numeral 23, elaborar, cultivar, suministrar, traficar, vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, guardar, ocultar o apropiarse de cualquier tipo de precursores o sustancias que produzcan dependencia física prohibidas por la ley, así como permitir esta actividad. Esto sobra, lógicamente, muchachos, ¿no? Esto sobra, pero pues, como les digo,
Es importante leer la norma, empaparnos, saber qué es lo que dice la norma, para los efectos en la práctica de su función policial y para efectos, pues lógicamente, de un examen. Hay que saber que este tipo de conducta está tipificada como falta disciplinaria. Numeral 23. El 24, ausentarse sin justificación alguna del sitio o jurisdicción donde le corresponda prestar el servicio. Esta falta disciplinaria también puede cometerse en el caso de que en el ejercicio de la función el policía se ve que a veces en la operatividad ocurre eso, en el contexto de esa función, ya cuando se está en la calle untándose de la ciudadanía, untándose de los casos de policía, se reciben dos órdenes por parte de superiores diferentes donde se le da la orden al subalterno de estar en un sitio y concomitante se le da orden de ir a otro lugar a cerrar, por ejemplo, a hacer un cierre porque se está cometiendo un hurto. El policía verifica que todo puede estar bien en el primer sitio y sale para el segundo. Y luego el que ordena que estuviera en el primer sitio le abre o le pasa un informe creyendo que se ausentó sin justificación. Y resulta que ya en el proceso se logra demostrar que se estaba cumpliendo con otra orden. Eso también depende de la estrategia de defensa que maneje el abogado frente a este tipo de procesos, ¿no? Sin embargo, pues tiende a confundirse y se puede dar, de hecho, la aplicación del numeral 24. El 25 nos dice que omitir su presentación dentro del término de la distancia cuando ocurran alteraciones graves de orden público en cuyo restablecimiento deba participar de acuerdo con órdenes, planes o convocatorias, así como en vigencia de medidas sanitarias. En este numeral 25 podemos dar el ejemplo donde en una estación que por turnos, lógicamente están por turnos, y que sale de turno el señor patrullero, pues lógicamente son seres humanos, no son máquinas. Tiene derecho y el deber de descansar y se va a descansar, pero precisamente en ese descanso, el comandante, por una alteración de orden público, en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, que es el más rápido, da la orden de que todos tienen que presentarse en la estación. Pero de pronto en el ejemplo que estoy narrando, mi patru apagó, puso en modo avión el celular y cuando lo encendió, ya cuando despierta, ya ha pasado un tiempo determinado. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría ahí? ¿Se puede cometer una falta disciplinaria? ¿Se puede encuadrar esta conducta en el numeral 25 porque omitió su presentación dentro del término de la distancia? Es decir, por una grave afectación, una alteración grave del orden público, se tenía que presentar y resulta que había salido del turno, puso el celular en modo avión y estaba descansando, que de hecho el descanso también es necesario. Como dije, no son máquinas, son seres humanos. Se podría encuadrar ahí. En el ejemplo se puede encuadrar en el numeral 25, pero volvemos a hablar de la estrategia. Depende de la estrategia de defensa del abogado, porque lógicamente para el suscrito tiene el derecho a defensa y se puede defender frente a este tipo de circunstancia única y exclusivamente en el ejemplo que doy, donde él acaba de soltar el turno, sobre todo ese turno que sueltan que prácticamente están trasnochando y está amaneciendo, está empezando el día y necesita el cuerpo el descanso. Debe demostrarse, lógicamente, en el caso de que sí se vaya a sancionar dentro del proceso disciplinario, debe demostrarse que esa omisión en la presentación en el término de la distancia, bajo estas alteraciones graves de orden público, ocurrió de manera dolosa, tuvo la intención de omitir.
esa presentación. El numeral 26 nos describe que abstenerse de ordenar u omitir, prestar el apoyo en casos de alteraciones graves del orden público o de seguridad, de convivencia ciudadana, cuando se esté en capacidad de hacerlo. Es un numeral parecido al anterior, pero aquí se habla es de abstenerse de ordenar por parte, pues, lógicamente, de un mando o de omitir, en el caso de un subalterno, prestar ese servicio de apoyo en caso de alteraciones. Se puede equiparar como a una cobardía, ¿cierto? No, yo no quiero ir a prestar el apoyo allá en esa situación porque tengo miedo, un ejemplo, ¿no? Pero lógicamente, pues la verdad, el suscrito nunca ha visto un claro ejemplo frente a esta circunstancia, pero como les dije, es bueno recordar, es bueno leer la norma para poder dilucidar qué puedo hacer yo como policía en ejercicio de mis funciones o qué no puedo hacer. Es conociendo la norma, muchachos, conociendo la norma. Numeral 27. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes o psicotópicas durante el servicio o no permitir la realización de las pruebas físicas o clínicas para su determinación, pese a ser requerido con plenitud de garantía. Sobra decirlo que el consumo de bebidas embriagantes durante el servicio, pues eso no tiene nombre, no tiene presentación. Pero inclusive, si se da ello y el comandante o el superior lo requiere para que se realice la respectiva prueba de alcoholemia y el subalterno se niega a practicarse la prueba, pues lógicamente también se configura esa falta disciplinaria. Por sí o por no, igual se configura. De hecho, es un indicio, ¿no? Se tiene como un indicio grave el no practicársela. Pero lógicamente tiene que ser requerido con plenitud de las garantías pertinentes. El numeral 28 nos indica que incumplir decisión judicial, fiscal, administrativa o disciplinaria o obstaculizar su ejecución. Incumplir una decisión judicial podría ser, por ejemplo, en un proceso ejecutivo donde el juez ordena una medida cautelar de detención, secuestro, de detención y posterior secuestro de un vehículo, de un bien mueble como un vehículo, y esta decisión no se cumpla por parte del señor agente de la policía, detener el vehículo, pero lógicamente la orden judicial tiene que estar emitida por parte de un juez de la República para poder determinar que sí existe esa medida cautelar que cae sobre ese bien mueble, en este caso, que es un vehículo, en el ejemplo que doy, en el caso de no hacerse efectivo, aún teniendo la facultad para ello de poder poner a disposición del juzgado pertinente el vehículo y someterlo a esa medida cautelar, pero lógicamente siempre teniendo en cuenta que debe existir una orden de la autoridad competente, en este caso de un juez de la República. Se conoció un caso también donde se dictó la medida cautelar, pero no se emitieron por parte del juzgado, o hasta ese momento no se habían emitido por parte del juzgado los oficios solicitándole a la policía la detención del vehículo. ¿Qué pasó? La parte demandada en ese caso, que era el dueño del vehículo, interpuso una acción de tutela, puesto que no había salido todavía la orden y le tocó al policía devolver la moto nuevamente al poseedor legítimo, en este caso al demandado del proceso, tocó devolverla y con el peligro, ¿no? De que se compulsaran copias, puesto que se configuraba igualmente esta causal descrita en el numeral 28.
El numeral 29 nos habla sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones de la Policía Nacional y nos describe estas conductas. A, enviar, publicar o divulgar información según su clasificación a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones sin la debida autorización de quien lo firma o produce. B, descargar, instalar, alterar, modificar, ocultar o borrar software que afecte las tecnologías de la información y de las comunicaciones. C, realizar, permitir o dar lugar a la fuga, pérdida, alteración o la modificación de información a través del usuario empresarial o cualquier acceso con privilegios a plataformas tecnológicas. Es importante aquellos que tengan, pues lógicamente, están laborando al interior de la parte administrativa, que tengan usuarios sin contraseñas de carácter empresarial, institucional, accesos con esos privilegios. Hay que tener mucho cuidado porque permitir de pronto esa fuga de información, la pérdida de información, la alteración, se van a ver inmiscuidos en este tipo de falta disciplinaria. Y finalmente, D, bloquear, destruir, extraer, suprimir, alterar, ocultar, modificar o insertar en las tecnologías de información y las comunicaciones información para beneficio propio de un tercero o para afectar las actividades del servicio de policía. Muchachos, hasta aquí lo que llevo dudas o preguntas. ¿Alguien quiere participar con referente a lo que ya hizo? Perdón, con referente a lo que ya se expuso para exponer algún tipo de caso, algún tipo de ejemplo que lo podamos aquí socializar y verificar como hicimos en la clase anterior. Si no hay Profe, hasta el muchachos momento, participación, dígame, no, profe, Arias, hasta el momento, sí, profe, esta noche, hasta el momento, pues van claro lo que son las faltas gravísimas y por mi parte no tengo caso para esto. listo, perfecto. Muchas gracias, Arias. Entonces, muchachos, hasta aquí. Vamos a dejar mañana, proseguimos a la misma hora. Esta cuestión de las faltas es larguita, es un poco, pues, agotadora. Sé que muchos tienen turno ahora, otros salen, pero la idea es hacer la dinámica y terminarla. Listo, entonces mañana los espero a la misma hora, 7:30 de la noche, proseguimos con faltas gravísimas, terminamos y empezamos con la falta grave, muchachos. Entonces a todos, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga, quedamos QAP para mañana. Que Muchas pasen buenas gracias. noches. Bueno, pues muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Listo. Bendiciones. Gracias, profe.